La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Padre, Señor, solamente tú puedes hacer, Espíritu Santo, la obra perfecta de poner esta palabra en nuestros corazones. Señor, te pido que pueda ser de gran bendición lo que vamos a ver en esta noche. Habla en nuestros corazones, Señor. Haznos crecer en tu amor. Haznos crecer, Padre, en el conocimiento de ti, vívido, Señor. Que en cada momento, Señor, produce cada vez más vida. En tu presencia en nosotros pueda ser algo vivificante, Padre. Gracias, Señor Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, aprovechando que nuestro hermano Melgar, quien siempre está con nosotros el día miércoles, pero el mes de noviembre él no podrá estar con nosotros. Al darnos el privilegio de poder compartir la palabra, el Señor ha puesto algo en mi corazón y lo vamos a compartir ahora, el siguiente miércoles y el último miércoles de este mes. Va a ser una secuencia de enseñanzas. Sabemos que el día miércoles es el culto de estudio bíblico, ¿verdad? Yo sé que la palabra es lo más hermoso y tal vez muy pocos de nosotros hemos sido expuestos a una enseñanza de este tema, pero el Señor lo ponía en mi corazón y sé que va a ser de bendición para todos los que estamos acá. Deseo que hablemos acerca de la presencia de Dios, la adoración y la música. La presencia de Dios, la adoración y la música. No sé si ustedes se han fijado, pero una parte central del culto a Dios que nosotros hacemos acá es la música. Son los cantos que nosotros elevamos al Señor. Pero la palabra del Señor nos exhorta mucho acerca de esto. También algo que hay en mi corazón es de que tal vez en el tiempo que nosotros estamos viviendo, tal vez la parte musical, en el mundo cristiano, hay varias cosas ahí que a veces son mal interpretadas o mal entendidas. Pero con la ayuda del Señor, hermanos, vamos a iniciar esta tarde con la primera parte, hablando acerca de la presencia de Dios, la adoración y la música. Como parte introductoria, yo quisiera hablarles un poco acerca de lo que es la música. Yo creo que todos los que estamos acá, desde que nacimos, escuchamos música, sabemos acerca de la música. Pero esto verdaderamente es algo que Dios dotó a muchos hombres con el detalle de la interpretación. Y no solamente eso, sino que cada uno de los que estamos acá tenemos el privilegio de cantar. Algunos lo hacen bien, otros no lo hacen tan bien. También acerca de eso vamos a hablar. Cómo el Señor escoge a las personas. Es muy importante que nosotros sepamos eso. ¿Por qué? Porque el culto a Dios, la música, es una parte central de lo que nosotros hacemos. Y la palabra del Señor nos dice, es importante adorar a Dios. Es importante cantar al Señor con el entendimiento. Es algo que debemos comprender lo que estamos haciendo y cantando. Y quisiera yo sé que la palabra obviamente no podemos abarcar toda la Biblia, todo lo que dice la Biblia acerca de esto, pero sí vamos a escudriñar en estos pasajes. Interesantemente, sabemos que en el Nuevo Testamento hay muy poca información acerca de la música. La verdad que casi no hay nada acerca de la música. Solamente en Colosenses capítulo 3, 16, la palabra del Señor, le voy a pedir ahí que tengan la Biblia para poder tener cerca, pero Colosenses 3:16, la exhortación que el apóstol Pablo hace a la iglesia en Colosa dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Estas son de las pocas versículos bíblicos en la palabra que tenemos en el Nuevo Testamento acerca de la música. Es muy interesante. Esto es un tema que
pues muchos se han preguntado, bueno, entonces la palabra no nos deja una forma clara en la cual nosotros debemos abordar este tema, en este caso, en la iglesia, en nuestras reuniones. Debemos de saber, hermanos, de que la forma en la cual los cultos se realizan hoy en día no han sido así por siempre. La iglesia no se ha reunido a lo largo de los años y ha tenido este tipo de adoración. Por ejemplo, la iglesia primitiva, se cree que ellos tenían pocos instrumentos musicales. Se cree que verdaderamente ellos se unían y ellos cantaban cánticos al Señor. Por eso es lo que decía, aconsejaba el apóstol Pablo: hermanos, exhórtense los unos a otros, canten con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. De aquí quiero partir y voy a unir esto con lo que vamos a leer en Crónicas, que va a ser el pasaje central, y es este hombre hermoso que tenemos. La palabra nos ha dejado estas enseñanzas, este hombre llamado David. Hombre llamado David. Fue rey de Israel, fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero algo muy interesante es que David era músico. David era músico. Ahí podemos ver el corazón de un hombre expuesto en salmos. Ustedes pueden ver, él un día estaba en lo más profundo de su vida, tristeza, clamaba a Dios. Vemos cómo en otro salmo él irradia de su corazón con una gran alegría y canta a Dios. Y él estaba así constantemente. Muchos músicos tienen esa tendencia emocional, esa emoción extrema, que eso es muy interesante, porque de David podemos ver eso en la palabra del Señor. Pero extrayendo de este versículo en Colosenses vemos algo, y aquí quiero, porque esto es el corazón, hermano, de la música, de la adoración, también de la misma presencia de Dios en la cual nosotros vivimos. Ahí dice: cantando con gracia en vuestros corazones. Esto es el centro de todo. Cantando con gracia en vuestros corazones. El canto a Dios, la expresión a Dios, es algo que nace en el corazón. Es algo que nace en el corazón. Algo muy interesante, hermanos, es que la música en sí, ella misma, ella sola, no tiene la capacidad de atraer la presencia de Dios. La música, ella sola, no tiene la capacidad de atraer la presencia de Dios. A veces se comete el error de que se dice, bueno, cantemos y la presencia va a venir, como si fuera algo misterioso. Pero verdaderamente la música por ella misma no tiene el poder de atraer la presencia de Dios. Vamos a abarcar estos 3 puntos: música, presencia de Dios y la adoración. Y esto lo vamos a ver claramente en la primera carta, en el primer libro, de Crónicas, en el versículo 11. Capítulo 11, primer libro de Crónicas. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice ahí la palabra: entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo: he aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Ustedes pueden decir, bueno, hermano, ¿qué tiene que ver esto con lo que vamos a hablar? Solo quisiera sentar bien la introducción y el fundamento para después hablar los siguientes días también, para que esto lo tengamos en nuestro corazón. El rey Saúl había muerto. Aquí estamos frente a nosotros el momento cuando David fue hecho rey. El primer rey sobre Israel se llamaba Saúl, el segundo rey fue David. Saúl había muerto, por lo tanto el pueblo tenía que proclamar, tenía que poner a alguien como rey.
Este hombre ya había sido puesto por Dios, y no solo solamente puesto, sino el profeta Samuel, sabemos de acuerdo a la palabra del Señor, que él lo ungió como rey, aun cuando Saúl tenía vida. Entonces, cuando él le unge, Dios empieza a obrar en su corazón, en el corazón de David. Sabemos que Saúl quería matar a David. Sabemos que Saúl persiguió a David para matarlo, y David no tenía nada en su corazón en contra de Saúl. Pero el momento que Saúl muere, David es proclamado rey. Y es ese momento lo que nosotros acabamos de leer. ¿Por qué es importante que comprendamos esto? Porque a la luz de este hombre llamado David y el ejemplo que él brinda en la palabra del Señor, con cómo él dirigía la parte de la adoración a Dios y a la música en su contexto judaico del pueblo de Israel, podemos extraer algo, y es el corazón. Y es el corazón. Estoy seguro que muchos de los que estamos acá, antes de venir a Cristo, pues oíamos música de diversos personajes, y seguramente ustedes lloraban, ¿verdad? Las hermanas, cuando los hombres les dedicaban alguna. Uy, cómo es esto de lindo, ¿verdad? Aún los hombres, algunos ebrios lloran delante de las rancheras y todo esto. ¿Qué podemos ver ahí? Hay un principio de que la música toca las emociones. La música tiene algo, algo tan especial que Dios creó, donde nuestra vida completa, nuestras emociones las toca de una forma única. Pero no debemos confundir emocionalismo con un corazón correcto para con Dios. No debemos confundir llorar en una alabanza, aún hoy en día, tal vez que dice cosas lindas, y decir estoy alabando al Señor, o decir estoy adorando al Señor. No necesariamente eso se está dando en ese momento, pero puede ser que sí. Este hombre David, él había sido puesto como rey. Sabemos de acuerdo a la palabra del Señor constantemente de que él tocaba arpa. Con el arpa, cuando él tocaba, había algo que hacía que los malos espíritus de Saúl salieran corriendo, salieran huyendo. Cuando la palabra dice que él tocaba arpa, no menciona si él canta o no. Personalmente creo que él solamente tocaba. Eso quiere decir, hay detalles ahí muy interesantes. ¿Por qué quien se escogió para eso fue David? ¿Por qué quien Dios envió para hacer esto a Saúl fue David? Lo podemos comprender ya con toda la narración que ahora deseo entrar. David fue proclamado rey. Hubo un deseo en su corazón. Había un deseo en el corazón de David que debe ser el mismo deseo de cada uno de los que estamos acá. Lo que le interesaba a David era la presencia de Dios. Era lo único que le interesaba. A David nunca le interesó ser rey. David nunca dijo yo tengo estos sueños, mi sueño es gobernar Israel. No. Él nunca tuvo sueños de tener riquezas, de ser lo que él fue. Y aún para el pueblo de Israel hoy en día es. Grandes promesas Dios le dio a este hombre llamado David. Él de joven, él de pequeño aún, en toda su vida, él vemos simplemente un hombre común y corriente, que tenía su pasión por conocer a Dios. Es todo lo que había en el corazón de David. Dice la palabra, yo he visto este hombre allá en las que simplemente pastorea ovejas y él canta ahí. Qué lindo es eso. Él simplemente entona cántico con su talento a Dios. Yo me he buscado de un hombre conforme a mi corazón, y ese hombre era David. Qué lindo. David no perdió esa esencia que había en su corazón.
de conocer a Dios y de vivir en su presencia, y que su presencia fuera el centro de lo que Él era y de lo que Él hacía. Por eso es esto tan importante. Cuando David llega al reinado, él lo primero que hace no es, bueno, vamos a edificar todo esto, vamos a pelear en contra de nuestros enemigos. No. Vamos a ver algunas cosas sobre las cuales David empezó a hacer cuando él fue rey. Dice la palabra en el versículo 4 ahí mismo, dice: entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Los moradores de Jebús dijeron a David: no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Lo primero que David hizo cuando fue rey, según la palabra dice acá en el primer libro de Crónicas, es subir a esta ciudad y poseerla. Esta ciudad llamada Jerusalén, que hasta hoy en día se encuentra allá en Israel y tiene el mismo nombre, Jerusalén. Eso fue lo primero que él hizo. Pero ¿sabían por qué él se fue a ese lugar? Dios de alguna forma había guiado a David para que ese fuera el lugar donde se construyera el templo. Hasta hoy en día, debajo de lo que hay allá en Jerusalén, una mezquita actualmente, se cree que ahí abajo, todo eso, ahí se construyó el templo sobre el cual el primer templo fue construido por el hijo de David, Salomón. De hecho, el muro de los lamentos, donde los judíos van a orar y pasan días, los judíos ortodoxos, y ellos están ahí, ese muro se cree que es la única parte que quedó del muro original del rey Herodes. Por eso es que para ellos es muy preciado. Y ese pedazo de muro, ellos están ahí. Algo había en el corazón de David que Dios puso: ahí habitaré. Ese será el monte de Sión, la ciudad de David. Pero ¿sabían ustedes por qué David tenía tanto deseo de llegar ahí y tener Jerusalén? Porque él en su corazón, aún previamente a cuando él fue proclamado rey, él tenía el deseo que ahí habitara la presencia de Dios. La presencia de Dios es algo muy interesante. Verdaderamente es difícil explicarlo, pero la palabra nos da luz acerca de ella. La presencia de Dios no es un sentimiento, no es algo, una emoción que uno siente, valga la redundancia, o tiene. La presencia de Dios es Dios habitando hoy en día en el hombre. Hay muchas alabanzas que dicen: ven Espíritu, ven. Presencia de Dios, ven. Digamos que teológicamente eso está mal, porque el Espíritu no es algo que se va y viene. Dice la palabra que nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. La presencia de Dios está en todo lugar, queramos nosotros verla o no, o percibirla y vivir en ella o no. La presencia de Dios no se limita a este lugar hermoso, no se limita, hermano, a su casa. Dios está en todo lugar. Él no se limita a donde usted trabaja. Vamos a ver qué diferencias hay lindas en el Antiguo Testamento y con el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la presencia de Dios se daba a comprender por medio de un utensilio en el tabernáculo. El tabernáculo estaba compuesto por 3 partes. Primero el atrio, después la tienda. Estaba dividido en 2, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo no había nada, solamente un utensilio que se llamaba el arca del pacto. Es todo lo que había ahí. ¿Quién entraba a ese lugar? Únicamente el sumo sacerdote, una vez al año. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Construirás esto que se llama el arca del testimonio, el arca del pacto, donde yo me encontraré contigo y te hablaré y te diré todo lo que dirás al pueblo de Israel. Ese arca del pacto también conmemoraba la intimidad, la comunión de Dios con su pueblo. Algo también muy interesante: ninguno del pueblo podía entrar al lugar santísimo, ni tampoco podía ver el arca del pacto. El arca del testimonio era algo que no se podía ver.
¿Saben ustedes de que cuando ellos andaban por el desierto, ellos tenían que transportar todos los utensilios del tabernáculo? Dice la palabra que el sumo sacerdote bajaba las cortinas y tapaba el arca del testimonio, el arca del pacto, y de esa forma tenía que ser transportado. Dice la palabra, si algún hombre lo ve, puede morir. Entonces, la presencia era algo esencial para el pueblo de Israel, y David conocía esto. ¿Qué hizo David? Justamente cuando llegó a su reinado, lo que necesitamos acá es la presencia de Dios. Lo que usted y yo necesitamos, hermano, es la presencia de Dios. Provisión, que el Señor nos arregle los problemas, viene por medio de comprender que Él está en nosotros y vive acá. Entonces David, lo que había en su corazón, él llegó a Jerusalén, la tomó, se conoció la ciudad de David, como la ciudad de David. Y ahora deseo que adelantemos al capítulo 13. Al capítulo 13 vamos a leer del versículo 1 al 4. Del primer libro de Crónicas, capítulo 13, vamos a leer del 1 al 4, donde dice: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Quisiera que leamos todos juntos el versículo 3. Ahora, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. ¿Qué les parece? El arca del pacto había sido un utensilio totalmente descuidado en los años de Saúl. ¿Qué podemos ver ahí? Donde la presencia de Dios no está, no hay obediencia a Dios, hay rebelión en contra de Dios, no hay victoria. Saúl, ¿qué hizo él? Simplemente dejó a un lado la presencia de Dios. O sea, no solamente su presencia, sino lo que representaba la guianza, el amor, la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Él había hecho a un lado. Cuando David entonces llega al reinado, ¿qué es lo primero que a él le interesa? Aquí tiene que volver el arca del pacto. Qué interesante es eso. Tenemos que comprender eso a la luz de lo que ocurría ahí. El pueblo de Israel no era como nosotros. Cristo ya vino y el Espíritu Santo mora en nosotros. Hermanos, nosotros, Dios está con nosotros. Su presencia no es algo, no sé, extraño, no. Es algo que mora en nosotros, en lo cual vivimos día a día. Ahí tenemos comunión con nuestro Padre. Por eso ahora nuestra relación, el cristiano por eso ahora no se dedica a un patrón religioso, sino una relación con Dios por medio de Cristo Jesús. No se limita a este lugar. Tal vez en este lugar ya vamos a entrar en la música y en la adoración, pero hermanos, que Dios nos abra los ojos para comprender esta realidad. La presencia de Dios está y es donde sus hijos están. David, el arca del pacto era eso. Solamente habían 3 cosas guardadas dentro del arca del testimonio. Dentro de ese utensilio se guardaba la vara de Aarón. Se guardó también la ley de Moisés y un pan llamado maná. Maná. Eso estaba ahí, dentro de las tal vez interpretaciones que se cree que era todo eso. Es que en la presencia de Dios hay provisión. En la presencia de Dios está la autoridad, que significaba la vara de Aarón, donde Dios obraba milagros y tremendas cosas. La vara. Y también estaba la ley. ¿Qué significa eso? La palabra de Dios. Hermano, todo aquel cristiano que ama la presencia de Dios escudriña su palabra. La palabra de Dios no está lejano de la presencia de Dios. La palabra es esencial en aquellos
que deseamos constantemente vivir en Cristo y en su presencia. Entonces, David, ¿qué fue lo primero que había en su corazón? Lo primero que hubo en su corazón era: el arca del pacto tiene que regresar a este lugar. Lo más importante en nuestra vida, hermanos, es que la presencia de Dios esté en nuestro corazón totalmente continuo. ¿Por qué en Colosenses yo les decía el centro de todo esto? Ahí decía que seamos llenos de la gracia en vuestros corazones. ¿Qué había en el corazón de David? El deseo de que su presencia, la presencia de Dios, estuviera. ¿Por qué dije, hermanos, en la parte inicial, que la música en sí, ella sola, no tiene el poder de atraer la presencia de Dios? ¿Por qué? Porque la música por sí misma no adora a Dios. Lo que adora a Dios son los corazones. Los corazones son los que adoran a Dios. Esta batería no puede adorar a Dios. Pues este piano por sí mismo no puede adorar a Dios. Por eso es un balance ahí bien, un detalle bien único. Pero es algo muy interesante también. Sin instrumentos uno puede y tiene que adorar a Dios. Y ahí está la presencia de Dios. La presencia de Dios no se limita a eventos, no se limita a ciertos hermanos que cantan. Aún en este lugar no se limita su presencia a si hay música o no. El Señor está donde los corazones adoran. Eso fue lo que David hizo. Lo que atrajo el arca del pacto a ese lugar era que David tenía el deseo que el arca tenía que estar ahí. Nuestro deseo debe ser: Padre, yo quiero morar en tu presencia cada día de mi vida, sin restricciones, sin limitaciones. Claro, hay momentos especiales donde el Señor habla a nuestro corazón de una forma única. Muchas veces usa ciertas alabanzas, que esto es tan lindo. Ya lo vamos a ir viendo mientras entramos cada vez más a esto. Entonces, David, ¿qué había en su corazón? Era: el arca tiene que estar aquí. Mi reinado no comienza si el arca no está aquí. Eso era lo que había en el corazón de David. Los adoradores son los que saben que no existe nada mejor que su presencia. Nada mejor. No podemos estar en lugar mejor que en su presencia. Y qué mejor cosa que su presencia ya no se limita a un utensilio como es el arca en ese tiempo. Hoy es el Espíritu Santo en nosotros, su palabra y la vida de Cristo en nosotros. Entonces David, cuando llegó al reinado, él dijo: el arca tiene que estar acá. ¿Qué pasó en los días de Saúl? El arca fue totalmente descuidada. Dice: porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Qué interesante. En el tiempo de Saúl no se dio importancia a lo más importante. David dijo: hoy que nosotros vamos a reinar, hoy que yo voy a reinar, lo más importante es que el arca regrese. Y el arca va a estar acá. Hermanos, esto es la adoración. La adoración no es música, es la pasión del corazón porque Cristo sea aumentado en nuestra vida. Porque la vida de Dios en nosotros esté siempre. El Espíritu Santo en nosotros produce dar adoración. Considero que la fórmula es la siguiente: la música no es lo mismo que adoración, y la música no es lo mismo que la presencia de Dios, ni tampoco la puede atraer. Pero donde está la presencia de Dios hay música. Donde está la presencia de Dios hay adoración. Es muy triste esa realidad. Y un hermano pastor y predicador ya falleció. Él decía algo: a veces llego a algunas iglesias, decía, donde le dan tanto a la música porque quieren bajar la presencia de Dios. Pero hay algo que yo siento que Dios pone: entre más duro le dan, más lejos el Señor está de ese lugar. Porque Dios lo que busca es corazones puros. Hermanos, la presencia de Dios no es algo que se puede hacer. Hoy en día hay luces, hoy en día hay instrumentos, hoy en día hay videos. Todo esto, por más que apele a las emociones,
no llama a la presencia de Dios. Qué lindo es eso, ¿verdad? Hermanos, en el tiempo de David no había luces, no había pantallas, no había nada. En el tiempo de Salomón, y ahí descendía la gloria siempre. Por eso, donde está la presencia de Dios, hay júbilo. Y donde está la presencia de Dios, hay adoración. Donde está la presencia de Dios, están los corazones que quieren adorarle, y ellos naturalmente alaban al Señor por medio de la música. Aquellos que lo pueden hacer. Y aquellos que no pueden tocar algún instrumento lo hacen con su voz. Cánticos espirituales. Lo más importante de David era: el arca tiene que estar acá. Y lo más importante en nuestros corazones es el deseo de que Dios sea lo más importante en nuestra vida. Y hermanos, aquí se ve algo muy interesante. El deseo se lleva a la acción, no solamente queda en el deseo. Aquel que anhela más de Dios, aquel que le desea, le va a buscar. Aquel que desea va a decir: Padre, yo quiero estar contigo. ¿Por qué digo esto? David dijo: vamos a ir a traer el arca. No fue como: yo tengo el deseo ferviente en mi corazón tener el arca. Pero eso lo llevó a la acción. Y fueron a traer el arca. Ya avanzó un poco el tiempo, pero deseo llegar a esta parte que también es muy importante. Entonces, lo más importante, hermanos, es el corazón. El corazón puro adora. El corazón puro adora y alaba al Señor de esta forma llamada música. Pero no todos los que hacen música adoran, porque tiene que provenir venir de un corazón. Eso lo hemos podido ver ahí. Y aquel que adora sabe que en cualquier lugar está la presencia de Dios. Hermanos, estamos en nuestros hogares y nuestro corazón simplemente: Padre, tú estás acá, Señor. ¿Cuántos lo viven continuamente? Hermanos, tómenlo como una promesa. No es ni una promesa. Sí, hagámosla viva esta promesa. El Señor no se limita a este lugar. Hermanos, el Señor está en nuestras casas, donde hay corazones que simplemente: Padre, tú estás acá y mi alma, Señor, te necesita, te anhela. Hermanos, si deseamos ver algo impresionante en nuestra vida, que el Señor ponga esto en nuestro corazón, de que el Señor no se limita a un lugar como en el Antiguo Testamento, al arca del pacto. No, Él está acá. Y el corazón adorador, tenga instrumentos o no tenga, luces o lo que tenga una boca desafinada, una voz, cuerdas vocales, pero mi alma te adora, mi alma se goza en ti, Padre. Eso es lo que había en el corazón de David. Eso lo llevó a traer el arca. Y vamos a continuar aquí con el versículo 5. Dice: entonces David reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y que dice: y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Okay. Hasta ahora, vemos el primer contacto que la palabra nos da de David con los instrumentos y la música. Ven, hermanos, qué interesante es que el deseo está, el corazón está previamente a la música. Donde está el deseo de adorar, donde está el deseo de que la presencia de Dios esté constantemente, eso llevará a un regocijo, que es la música, o que es la alabanza. Dice la palabra del Señor de que David fueron a buscar a este lugar
Kiriat Jearim el arca, y ahí estaba, y lo tomaron y lo trajeron, dice la palabra, en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de ¿quién? Delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos. La presencia de Dios representada en este arca. Cuando ellos ya lo tenían, el arca, no hay nada más que hacer, más que cantarle al Señor. Aquel que sabe que ha nacido de nuevo y el Espíritu Santo de Dios mora en él, ahora todo cambia, su presencia está en este lugar. La respuesta casi natural es adorar y cantarle al Señor, tener intimidad con él. Eso significaba el arca. David en este momento, entonces él empezó a regocijarse porque ya había encontrado el arca y lo estaba regresando. O sea, la presencia de Dios atrae el regocijo. La presencia de Dios es lo que atrae que nosotros alabemos y cantemos a Dios. Por lo tanto, hermanos, cuando nos reunimos en un lugar como este, en sí las alabanzas simplemente pueden ser elevadas por los hijos de Dios, y ellos se gozan con su Padre porque ahora salen de un corazón puro, que su corazón, que el deseo de lo profundo que hay ahí es adorar al Señor, y es de que su presencia esté. No es al revés. Por más que una canción pueda hacer llorar a alguien, o por más que una canción pueda hacer, no sé, a uno un quebranto de emociones tremendo, no necesariamente el Señor está ahí. Pero cuando el Señor está, que viene de un corazón que le desea, ahí uno explota en cántico y adoración al Señor. Vemos también algo muy interesante en el versículo 9, y hasta esta parte vamos a llegar, que dice que cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. El furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió ahí, delante de Dios. David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa, hasta hoy. David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom. Quiero que leamos el versículo 14. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Vemos delante de nosotros un momento duro. En ese momento, aquí yo quiero traer esta enseñanza para hoy en día. David, él tenía todo el corazón. Él decía: yo quiero que la presencia de Dios, el arca, regrese a Israel. Considero que ahí hubo un pequeño problema, y fue que había una forma que el arca tenía que ser transitado. Pero David tal vez no se percató, y dice la palabra de que él lo puso en un carro nuevo, o sea, en un carruaje nuevo, lo puso ahí. Y quienes guiaban este carro era Usa y Ahío. Estos hombres no eran levitas. Estos hombres no eran levitas, primero. Y segundo, transportar el arca en un carruaje tampoco era la instrucción de Dios. David comprendió esta lección. Cuando muere este hombre llamado Usa, él dice que tuvo un gran pesar y dijo: ¿cómo entonces voy a llevar el arca de Dios? Vemos aquí el corazón de este hombre, que él decía: no, esto tiene que llegar hasta allá. Ha habido aquí un error, ha habido un problema, algo que no hemos percatado. Aún en medio del cántico, imagínense, cuando en el camino seguramente ese carro nuevo, esa carreta empezó a tambalear. Usa, por querer agarrarlo, que no se cayera, lo agarró o lo tomó, lo tocó. ¿Y qué pasó? Usa, dice la palabra, que murió.
Es algo muy interesante. Y que el Señor nos dé esta capacidad y sabiduría hoy en día. Y es de que no todos moran en su presencia y no todos pueden morar en su presencia. Por eso hay mucha alabanza y adoración que no es genuina. El que no es nacido de nuevo no puede adorar. Es duro, pero es la realidad. El que no es hijo de Dios, ¿cómo va a adorar a su Padre? Alguien que no ha nacido de nuevo no puede pretender vivir en la presencia de Dios. Aquel que ha nacido de nuevo es prácticamente natural vivir en ella. Ahora ya no existen barreras para el corazón. Y ese fue el pequeño problema que David tuvo. Tal vez no indagó bien cómo era el transporte, la forma de transportar el arca hacia su destino, que en su corazón era Jerusalén y un lugar donde él había preparado. Y vino ahí y este hombre Usa murió en ese momento y David, se siente muy quebrantado. Pero ¿qué ocurre en el versículo 13 y 14? David lo lleva entonces ahora a un lugar, a la casa de este hombre llamado Obed-Edom. Este hombre sí era levita. Este hombre era levita. David dijo, aquí seguramente la voy a dejar por un tiempo. ¿Y qué ocurre donde la presencia de Dios está? Dice la palabra, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Donde está el Señor, hermanos, haya angustia, haya prueba, haya tribulación, allá hay bendición. Porque ya no se trata de lo que hay a nuestro alrededor, sino se trata de lo que hay aquí. Se trata de la presencia de Dios en mi corazón, se trata de adorar al Dios. Que pase lo que pase, Él continúa siendo Dios. Entonces, vamos a llegar hasta esta parte inicial. Pero podemos ver aquí, hermanos, que aún el deseo ferviente que tenía David, digamos que falló en este primer intento. Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos el ferviente deseo, Señor, obra, yo quiero más de ti. Y a veces el Señor nos quiere llevar en este camino de aprender a conocerle, aprender cómo es esto. Pero quisiera dejar como fundamento claro en esta primera enseñanza que verdaderamente la música, hermanos, no es lo mismo que la presencia de Dios. La música no es lo mismo que adorar. La adoración no es lo mismo que la música. La música no puede en sí misma ella atraer la presencia de Dios. ¿Por qué? Si no, toda música secular atrayera el corazón del Padre. Y sabemos que eso no es cierto. Pero cuando hay un corazón, y tal vez el último día, yo les voy a dar una lista de los hermanos que yo escucho, ¿está bien? Yo le pido, Señor, ¿qué hermanos tienen el corazón para contigo? Yo considero que cada uno de nosotros debemos de pedirle a Dios, Padre, ¿qué música cristiana debo escuchar? ¿Quién tiene ese corazón para contigo? Y el Señor los va a dirigir a esas personas. Todos en sus letras, considero, mencionan algo acerca de Dios. Pero no debemos confundir esto que hay en el centro ahí, lo que hay en el corazón de la adoración. ¿Por qué decimos eso? Usa quiso tocar el arca. Usa, tú no eres el indicado, tú no eres levita. Esas eran las reglas que Dios había puesto. Pero cada uno de nosotros, hermanos, podemos avanzar en esto. Por lo tanto, la música es un arte dado por Dios. Muchas personas talentosas logran llegar a lo más profundo de las emociones. Pero verdaderamente el verdadero adorador, con lo que él produce, en este caso música, y cada uno de nosotros con nuestros cánticos espirituales, donde hay el deseo de adorar a Dios, de que su presencia sea lo más importante, ahí hay regocijo y ahí hay adoración naturalmente. La presencia de Dios, por lo tanto, representada en el arca del pacto, en ese momento, en el Antiguo Testamento, ahí estaba la vara, la autoridad, la provisión, estaba también la ley, la enseñanza de Dios, y ahí Él se reunía con su pueblo. Entonces la presencia de Dios
no es, por lo tanto, música, sino que es la vida del Espíritu Santo en nosotros por medio de su palabra, por medio de comprender que somos hijos de Dios y por medio de que Él está en todo lugar. Por lo tanto, hermanos, la presencia de Dios no se limita hoy en día a un lugar de este planeta Tierra. No se limita en los hijos de Dios a un día al año o 4 eventos al año. No. Yo puedo caminar en la presencia de Dios y tener comunión con mi Padre esta noche, mañana en la mañana, en todo lugar donde me muevo. Ahí está mi corazón clamando a Dios. Y si inicia con un deseo del corazón, ahí vienen los cánticos, ahí viene todo lo demás. Por eso la presencia de Dios no se puede imitar. Por mejor que pueda sonar un grupo, por la mayor de cosas que puedan existir, esto no puede ser sustituido. Y aquellos que habitan en la presencia de Dios, cuando hay algo que no es de Él, saben que no es de Él. Ya tienen el olfato desarrollado y dicen: mejor me voy a mi casa a orar en mi camita y pongo play a unos hermanos y ahí estoy yo. Y ahí estoy. No necesito pagar $40 para ir a ver a nadie. Ahí en mi casa, ahí está la gloria. Esa es la verdad de los hijos de Dios. Esa es la verdad de los hijos de Dios. Hay momentos, hermanos, hay momentos especiales. Y David lo que había era un corazón que aprendió allá con las ovejas. Su sueño nunca fue ser un gran rey, ser lo que Dios le permitió ser. Su sueño era: yo quiero estar contigo siempre y adorarte. Entonces, hermanos, vamos a dejar hasta acá esta primera parte y después vamos a ver también un poco más acerca de la música y todo esto, pero vemos qué interesante es eso. Hermanos, la presencia de Dios atrae la adoración. La presencia de Dios atrae la música. La presencia de Dios atrae los corazones. ¿Qué atrae la presencia de Dios? Un corazón adorador. ¿Qué atrae la vida, lo genuino acerca de Dios? Un corazón. El Señor nos ayude, hermanos. Y a manera de conclusión, este es el deseo que el Señor nos ha dado para el ministerio de alabanza en esta congregación. Nada más nos mueve, y eso trato de repetírselo a los hermanos. Nuestro único deseo acá es que el arca del pacto esté siempre. Esté en la presencia de Dios. No hay nada más. Hermanos, donde Él está, ¿qué nos falta? Absolutamente nada. Padre, gracias, Señor, porque tú hablas a mi vida, Señor. Señor, queremos conocerte, Señor. Padre, lleva a cada uno de los que estamos acá, Señor. Llévanos, Padre, a la realidad de la adoración, Señor. Esto no se puede inventar, no se puede gestar, Padre. Esto sale de un corazón que todo lo que quiere eres tú, Señor. Que todo lo que anhela eres tú, Señor. Tus hijos, Padre, te adoran y te alaban, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que cada uno de nosotros, si alguno de nosotros hemos, Padre, aprendido mal, ayúdanos, Señor. Saber que tú no te limitas, Padre. Tú estás en este lugar, Padre, tú estás donde nosotros nos movemos y en todo tiempo podemos clamar a ti, podemos tener intimidad a ti. Y estos momentos de alabanza con música simplemente son una continuidad de lo que tenemos día a día, Padre. Sabemos que también hay momentos hermosos, Padre, donde por medio de música tú, Señor, hablas a nuestro corazón. Hay algo, una comunión íntima, Padre. Gracias por eso, Señor. Lo has hecho en nuestros hogares, acá, Padre, en otros lugares también, Señor. Padre,
Llévanos al arca del pacto siempre, Señor. Haznos comprender de que tu presencia es lo más hermoso, Señor, donde tus hijos viven. En tu presencia. La Iglesia Cristiana Josué Filial Apopa presentó el mensaje de la palabra de Dios.